Reanudamos con la mesa redonda, como decíamos a última hora de la mañana. A lo largo de estos 2 días de jornadas, varios especialistas en la materia nos han ido acercando, aproximando a diversas figuraciones de lo insólito, y nuestra intención a la hora de pensar en el programa de estas jornadas era completar esa visión de los especialistas con la opinión de los creadores. Nos parece francamente interesante incluir esa opinión de los creadores. Con este fin hemos reunido esta tarde a 3 relevantes escritores que cultivan originales poéticas encuadradas en esta estética del insólito: el mexicano Alberto Chimal, que ya nos acompañó por la mañana, y los españoles Patricia Esteban Herlés y Juan Jacinto Muñoz Rangel, a los que aprovecho ahora públicamente para darles la bienvenida y para agradecerles mucho que de nuevo vengan a León y nos acompañen en un evento de este tipo. Bien, seguidamente no voy a hacer una presentación como es habitual de sus obras, sino que iré hablando de algunos de los motivos que cultivan, y mediante una serie de interrogantes ahondaremos con ellos en algunos de los elementos esenciales de la literatura de la imaginación. Podríamos empezar, no sé si se escucha mucho ruido, soy yo la que lo oye desde aquí. Yo creo que si utilizas el otro, porque es este, apágale. Así mejor. Será un poco complicado, nos iremos pasando el micrófono y ya está, pero desde luego es que con tanto ruido, si no, casi es imposible. Podríamos empezar esta conversación hablando de nuestra concepción de la literatura de lo insólito, de la imaginación, concretamente del valor y del significado que cada uno de vosotros concede a este tipo de literatura alejada de la producción realista, y que tanto en México como en España, por motivos que pueden ser más o menos similares, no ha recibido siempre por parte de la crítica y del medio académico la atención que merece. Quiero recordar, antes de nada, algunas de vuestras aseveraciones en relación precisamente al cultivo de las literaturas no miméticas. Alberto Chimal ha declarado en alguna entrevista su interés por aquello que no se ve, por los ángulos extraños para mirarlo de costumbre, un proceso que le permite no repetir, sino descubrir el mundo. Patricia Esteban Herlés ha sostenido que la imaginación es una eficaz alternativa a esa mirada que sobre nuestro presente nos ofrecen los escritores realistas, y que lo fantástico es un medio para plantear dudas y para protestar contra la supuesta normalidad de las cosas. Juan Jacinto Muñoz Rangel ha definido la ficción como una herramienta de conocimiento, es decir, la literatura como nuestra forma de contarnos y de comprendernos, siendo precisamente lo insólito un gran instrumento para profundizar en la naturaleza del espacio, del tiempo y en cuestiones tan relevantes como la identidad o la muerte. Asimismo, existen nuestras respectivas creaciones, un nítido anclaje en la realidad. El lector atento, entre otras cuestiones, percibirá en los textos de Alberto una crítica explícita a los crímenes, al narcotráfico, a la violencia y perversión que nos rodea, a la sociedad cínica, en la que parece que prima más el dinero que la ética, a cómo las formas de poder afectan al ser humano tanto en su dimensión política como en su dimensión íntima y sexual. Con la ficción de Patricia nos acercamos a la fragilidad de las relaciones humanas, tanto familiares como de pareja, y al horror de ámbitos domésticos monstruosos que ponen de relieve experiencias marcadas por traiciones, por desengaños, fracasos, así como por la problemática de las concepciones y representaciones de lo femenino. Por su parte, en la obra de Juan Jacinto localizamos un amplísimo catálogo de diversas inquietudes de naturaleza muy variada, filosóficas, culturales, políticas, económicas, sociales, incluso medioambientales también. Dicho esto, os consulto, y tengo que pedir perdón por mi voz, os consulto, porque en pleno siglo XXI parece que hay que seguir defendiendo la literatura de la imaginación ante determinados prejuicios que tienen tanto críticos como académicos, editores o algún sector de los lectores, y hay que defender no solo la relevancia de la escritura de la imaginación, sino su capacidad para abordar el mundo, nuestra realidad y el yo. Pues buenas tardes, ¿se me escucha bien? ¿Me oís bien? Bueno, muchísimas gracias, Natalia, por volver a invitarme. Siempre es un placer venir aquí y poder hablar con gente tan joven de las cosas que una hace y de que se le reconozca pues como autora, ¿no? Yo lo valoro mucho.
Yo con esta pregunta que nos haces tiendo a pensar que lo que sucede es que se equipara o que se suele hacer equivalente lo realista con lo verdadero. Me da la sensación que hay un sector de la crítica y también de los lectores que piensan que lo fantástico es una especie como de huida de lo real, y yo creo que es un camino diferente para abordar lo real. Lo que pasa es que con otros mecanismos y muchas veces más sutiles, ¿no? No creo que sea... yo no me tengo por una escritora escapista que no tenga una visión crítica sobre la realidad, pero haciendo un poco de memoria filológica, pues recuerdo la cantidad de veces que se ha valorado más algo que parecía un informe de la realidad, una obra literaria que parecía real o por lo menos verosímil, mucho más que una obra que tiende a lo fantástico, que tiende a mecanismos de crítica pero diferente, no tan directa como puede ser el mecanismo fantástico. Bueno, buenas tardes. Una vez más, gracias por estar aquí, gracias de nuevo por recibirnos. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Patricia. A mí me parece que se nos olvida en muchas ocasiones que las narraciones que se llaman realistas no son menos un artificio, no son menos una representación que las de cualquier otro tipo. De alguna manera confundimos todavía como si no hubiéramos progresado mucho desde la antigüedad clásica, confundimos la cosa con su representación y nos dejamos seducir, nos entregamos como a esa representación falsamente verdadera, cuando esas representaciones pueden estar además penetradas de toda clase de segundas y terceras intenciones que de alguna manera desmienten su presunta fidelidad a lo realmente existente. Mejor, pienso yo, por lo menos contrapesarlas con las representaciones de lo fantástico, que por lo menos permiten que pongamos sobre la mesa nuestras propias ideas, nuestras propias convicciones respecto de qué es real. El efecto fantástico ocurre cuando nosotros decimos: no puedo creer esto que me están contando, esto no pasa. En el momento en el que uno hace eso, uno está comprometiendo dentro del acto de leer sus propias definiciones de lo que sí sucede. Es un proceso distinto, pues, que permite también criticar lo que entendemos por cierto. Hola, buenas tardes a todos. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que más o menos apuntaba Natalia ya en su pregunta respecto a que todavía hoy, por desgracia en el siglo XXI, como tú bien dices, existe un gran prejuicio respecto a la literatura fantástica y de género, en la que podría entrar también la ciencia ficción, etcétera, etcétera, y podemos llegar hasta el humor. Sin embargo, recogiendo un poco la respuesta de Alberto, yo creo que ya eso no está tanto en el lector, o está menos, por suerte está menos en el lector, y también se ha vencido un poco en ciertos sectores editoriales y en parte de la librería y de ese sector editorial que acoge el hecho literario, ¿no? Sin embargo, sí es verdad que en gran parte de la crítica todavía está ahí, está muy presente, y sobre todo cuando nos vamos a la crítica más seria, más de prestigio, ¿no? Esa crítica que acaba dando los premios nacionales, no sé cómo estará en México, pero me imagino que será bastante paralelo. Los premios nacionales de literatura, la que acaba dando un Cervantes o la que acaba dando incluso un Nobel, ¿no? Ahí, ¿cuántos premios Nobel hay que sean autores fantásticos, ¿no? Ahí sí que está el perjuicio completamente, y en los suplementos literarios, por bajar mucho, porque tampoco me están arriba, yo creo que sigue el perjuicio. Si yo intento de verdad darme a mí mismo una respuesta de por qué esto ocurre e intento hacerlo con sinceridad, al final yo creo que es por pereza, pero una pereza en un doble sentido. Por una parte, porque como estamos hablando de literatura seria, lo más cómodo es pensar que la literatura seria, la que tiene gravedad, es la que habla de cosas serias, ¿no? Entonces eso es muy fácil. Si me están hablando de la crisis, si me están hablando de que el protagonista tiene el frigorífico vacío y me lo describen de una forma muy aburrida, muy tediosa, que dure muchas páginas, esto debe ser muy serio.
si me están hablando de una menstruación, pues esto tiene que ser totalmente serio. Al final, esa literatura de lo cotidiano parece que tiene que ser gran literatura importante, porque si no, ¿qué hay debajo, ¿no? En el momento que esa literatura se altera y entretiene un poco, o fabula un poco, imagina un poco, que es lo que estamos, y se deriva por esa otra no tan representativa, ya parece que hay que sospechar de ella, ¿no? Entonces, hay una parte de esa literatura fantástica, insólita, como la queramos llamar, que sí puede ser puro entretenimiento, y otra que es gran literatura. Y todos podríamos citar ahora autores que son grandes autores y que han hecho este tipo de obras. Entonces, ¿qué pasa? Que hay cierta pereza, ¿no?, por parte del crítico, y no quiere ir contracorriente, se acomoda. Bueno, esto es lo fácil, nadie me va a criticar si digo esto. Sin embargo, si digo esto, esto otro se me van a echar todos encima, ¿no? Bueno, pues yo sigo el modelo establecido y ya está. Y luego también, la segunda vertiente de esta pereza para mí es el desconocimiento, ¿no? Por desgracia, en este país al menos tenemos una parte de la crítica literaria que no acaba de estar a la altura. Yo siento decirlo así porque luego esto sobre todo se va a publicar, etcétera. Pero es verdad, es que uno lee constantemente en suplementos, bueno, en el primer suplemento, en el principal suplemento de este país, por ejemplo, pues puede leer uno críticas donde de repente se encuentra con el libro de relatos de un autor joven, que no voy a citar, y de repente, pues bueno, es un autor realista, pero lo compara con Edgar Allan Poe. Y dices tú, ¿por qué? Cuando vas leyendo la reseña te das cuenta de que el único libro de relatos que se ha leído el tal crítico es el de Edgar Allan Poe, o los de Edgar Allan Poe. El hombre pues no sabía, desde Chekhov al Decoa o desde Salinger a Munro, pues no se había leído nada de relato corto. Entonces decía, bueno, estas historias breves me suenan, ¿no? Y no tenía por dónde cogerlo. Con lo cual, algunos dicen que tenemos la crítica que nos merecemos. Yo creo que no hemos hecho tanto para merecernos eso. En vuestras obras, a pesar de su gran originalidad, porque yo siempre digo que sois tres de los autores más originales que conozco de las letras actuales, bueno, pues a pesar de su gran originalidad se percibe el peso de determinadas tradiciones literarias que podríamos vincular en gran parte de los casos a lo insólito, aunque lógicamente no siempre, ¿no? Pero sí que me centro en esos nombres de lo insólito, como Shelley, Hoffman, Poe, James, Wells, Kafka, Huxley, Borges, os voy a aburrir, lo siento, Ocampo, Cortázar, Arreola, Bradbury, Len, Calvino, Dick, Lebrero. Tenía un largo etcétera todavía más largo, de otras 3 o 4 líneas, y ya me he visto obligada a resumir. Se quedan muchos en el tintero, pero todos esos nombres y ese largo etcétera nos conducen al hallazgo en nuestros textos de significativos guiños intertextuales. Entonces, me gustaría preguntaros de qué forma la lectura de esas tradiciones literarias ha influido en vuestras poéticas de la imaginación. Bueno, pues yo desde luego me reconozco en bastantes de los autores que ha dicho Natalia, y todavía, como ya dice, añadiría más, ¿no? Pues hay, en mi caso, por ejemplo, hay autoras, sobre todo 2, que aparte de Silvina Ocampo yo querría reivindicar, por lo menos como mis madres dentro de lo fantástico, ¿no? Que serían, por una parte, Dame de Maurier con Rebeca, que es una novela que a mí desde luego me marcó desde siempre. Me marcó primero como espectadora de una película y después como lectora y como investigadora de la importancia del espacio doméstico en la vida de la mujer. Y también Shirley Jackson, que es una autora fantástica en el sentido más amplio del adjetivo, ¿no? Me parece que es otra de las grandes autoras que saben indagar en la búsqueda de cómo el espacio, cómo el entorno, sobre todo de las casas, que es algo que a mí sí que me interesa, influyen o se pueden llegar a hacer cómplices de los personajes, ¿no? O incluso antagonistas de los personajes. De lo que tú cuentas de las tradiciones literarias y la influencia, pues yo creo que, por lo menos en mi caso, y creo que nos suele pasar a la gente que escribimos, por una parte está esa influencia casi innata o que te toma presa cuando lees. Tú no te das cuenta de que estás imitando o de que te están influyendo tanto autores a la hora de escribir, y lo haces de una manera casi automática. Lees a Cortázar y quieres escribir como Cortázar, o lees a Poe y empiezas a escribir unos cuentos terroríficos
malísimos, pero pensando en Poe, y llega un momento en que también lo decisivo, lo que toca hacer es matar al padre, ¿no? Llega un momento en que superas o quieres ir adelante y versionas, revisitas, intentas hacer cosas diferentes a partir de lo que ellos te han enseñado, ¿no? Por una parte pueden estar las parodias, llega un momento en que parodias a la gente que admiras, y por otra parte están los homenajes. Yo desde luego cada vez que tengo ocasión hago homenajes a todos aquellos que admiro, ¿no? Muchas veces pienso y digo que los que escribimos lo hacemos por envidia, ¿no? Querríamos haber escrito aquello que hemos leído, y en el momento en que escribimos, de alguna manera estamos volviendo a escribir, estamos dialogando con aquellas fuentes que nos han dado pues ideas, ganas, motivos para escribir. No, está bien. Creo que con las influencias ocurre que, sobre todo cuando uno es chico, no las piensa como tales. Son más bien los descubrimientos que uno va haciendo en los primeros momentos de su vida de lector, y más todavía si tiene la fortuna de comenzar a leer fuera del entorno escolar, donde los textos llegan por obligación y llegan en muchas ocasiones además cargados con una serie de sentidos o de significados que se supone que uno tiene que adosarles, ¿no? En muchos casos la lectura no tiene la independencia que puede tener cuando simplemente los textos aparecen ante uno, se encuentran por cualesquiera razones. Sobre todo creo yo el encuentro con esas primeras lecturas, muchas de las cuales están también en mi caso en la lista que dio Natalia. Yo agregaría por ejemplo a una narradora argentina a la que me referí por la mañana, Angélica Gorodischer, una gran autora, y también a una narradora mexicana, Amparo Dávila, que la descubrí también en un momento muy, muy importante, y que creo que la admiro mucho hasta el día de hoy. En mi caso, las influencias vinieron un poco por azar y un poco a partir de los libros que iban encontrándose en casa de mi madre, de los que iba pudiendo alcanzar, porque además yo era muy pequeño, entonces empecé con los estantes debajo del librero, ya no se podía alcanzar, y luego ya alcanzando otros. Y en esas lecturas desordenadas, digamos, de ningún modo cercanas a una idea de canon o de reglamentación, pues aparecían una gran cantidad de cosas muy diferentes que se iban integrando en una visión, pues no de la literatura en general, porque tampoco pensaba en eso, pero sí de lo que me gustaba leer y de lo que eventualmente en algún momento me empezó a gustar contar, o que me empezó a ilusionar con la idea de relatar. Alguna vez me preguntaron cuáles eran los cuentos que me daban envidia, aquellos que hubiese querido yo escribir. Le hice una lista y descubrí que en esa lista no estaban necesariamente los cuentos que representaban grandes descubrimientos o grandes puntos de inflexión en la ruta que yo había seguido como lector, y lo pensé un poco y creo que para mí por lo menos esos grandes cuentos no representan una influencia intolerable o una especie de competencia o de desafío insuperable. Más bien están como parte de ese descubrimiento maravillado muy en el comienzo o en ciertos momentos culminantes. Los textos que yo hubiese querido escribir quizás son de autores que no necesariamente son mis favoritos, o que no necesariamente son los que juzgo mejores de ciertos autores, son los que de alguna manera encuentro más afines quizá a mis propias aspiraciones de escritor, que no son las mismas que las aspiraciones de lector. Creo que es un proceso, en fin, bastante complejo, en el cual hay ese peso de la influencia, pero también hay ese impulso o ese incentivo, pues, de la maravilla, del placer del descubrimiento.
Pues yo me siento bastante identificado con la práctica totalidad de los autores que ha citado Natalia, todos esos autores que ha elegido nombrar ahora. Y respecto a tu pregunta de cómo eso enriquece o ha enriquecido mi propia escritura, pues yo creo que en una enorme medida, ¿no? Creo que los tres autores que estamos aquí, escribimos desde la tradición y sin querer hacer en medio ningún cortafuegos, no hemos querido romper con esa tradición, sino si acaso avanzar sobre esa tradición, y por eso del homenaje que estabais comentando. Y entonces de alguna forma pues lo sigo arrastrando, y yo también soy muy de intertextualidad y de homenaje, y por lo tanto esa es la parte más presente. Pero en cuanto a cómo trabajo cada día, cómo están ellos presentes, pues quiero pensar que de una forma cada vez más diluida, pero sin duda están, son todavía las piezas con las que uno trabaja, ¿no? Más diluida en el sentido de que, bueno, cada vez hace más tiempo que te has leído determinadas obras, ¿no? A lo mejor hay unas que te has podido releer o que te acabas de releer, y otras que no puedes llevar hacia adelante siempre y vas dejando atrás, y a lo mejor 20 años después las recuerdas de una forma que no tiene nada que ver con el original, ¿no? Por otro lado, todo eso te va empapando y tú eres parte también creadora en ese contexto. Entonces, si la imaginación, si entendemos la imaginación como esa capacidad de recombinación, y también la imaginación de la que estamos hablando aquí hoy, la imaginación de lo insólito, puesto que por muy fantásticos que seamos, siempre nos basamos en esos elementos que la realidad pone a nuestro servicio para que nosotros mezclemos, aunque sean categorías mentales, aunque sean números abstractos imaginarios, aunque sea lo que sea, se construye a partir de elementos de la realidad. Todos los que estamos aquí tenemos al final unas categorías mentales y estamos en el espacio-tiempo y no imaginamos más que o eso, o el en vez de eso, o la combinación de eso, ¿no? Entonces, dentro de esa serie de combinaciones y recombinaciones, pues yo utilizo todas estas obras como piezas que a su vez se van deformando y que van añadiendo también mucho de mí, y que se van combinando entre ellas, y ahí voy construyendo, poniendo ladrillos. Uno a lo mejor se llama Borges o Kafka o lo que sea, y el otro se llama de otra manera, y poco a poco se va construyendo algo nuevo, que probablemente en muchos casos ya no sea ninguno de ellos y sea lo que uno llama obra propia, ¿no? Pero sí soy consciente de que están en mi mesa de trabajo. Brevísimamente, perdón. Juan Jacinto me hizo pensar en una novela de Ursula Le Guin, esta autora estupenda estadounidense, donde en un mundo mágico un muchacho recibe sus primeras lecciones en las artes de la hechicería, y lo primero que le dicen es que tiene que conocer los nombres verdaderos de las cosas, y entonces le hablan de las piedras, de las rocas que son como el basamento de los continentes, de las tierras emergidas, y el nombre en la lengua ancestral de este mundo para la roca, que es el basamento, es la palabra Tolk, T-O-L-K, lo pone Le Guin, y obviamente es una referencia dentro de la tradición a la que ella pertenece, a la obra de Tolkien. Estamos hablando de eso también. Nos podemos saltar los turnos cuando queramos, ¿eh? Todo lo que se nos ocurra está bien. Voy a proponer una pregunta también en línea semejante a la anterior. En los escritores actuales de las estéticas de lo insólito, y por lo tanto también en vuestras propias obras, se atisba la presencia de muchas referencias culturales, artísticas y mediáticas. En algunos de los relatos de Alberto, por ejemplo, se mencionan películas vistas por los personajes, tanto de cine como de la pequeña pantalla. Se mencionan también nombres de actores y de músicos famosos. Se establecen críticas al arte conceptual, a los performances, a determinados superhéroes de cómic, a los reality shows de la televisión. No puedo poner los ejemplos de todos los textos, pero de manera general. También de manera general se puede decir que Patricia incorpora a sus tramas alusiones al cómic, a la música norteamericana, sobre todo de los años 70, y al cine de terror y de suspense norteamericano desde los años 40 a los años 80. Perdón. Juan Jacinto integra en sus narraciones relevantes también composiciones musicales, sobre todo de música clásica, reconocidas obras pictóricas, personajes históricos,
y tanto la figura de grandes filósofos de la historia como de sus propios idearios. Teniendo en cuenta los datos citados, aunque no pueda poner ejemplos concretos, sí que quiero plantearos en qué grado y con qué intención se desarrollan vuestras creaciones ese vínculo con otras expresiones culturales, artísticas o mediáticas. Bueno, pues en mi caso, desde luego creo que todo lo que has citado está bien citado y que forma parte básicamente de la cultura alta, baja o media de la que yo me alimenté. Como lo fantástico está hecho de realidad, al final lo que yo cuento está hecho de las cosas que yo he mamado. Y en la infancia de alguien de los años 70, el cómic era una primera lección magistral de cómo contar historias de una manera esquemática pero rotunda. Recuerdo que buena parte de lo que yo podía absorber en cuanto a producto cultural era cine. Recuerdo muchísimos ciclos de cine clásico en la televisión que yo veía, a lo mejor sin entender mucho, pero quedó. Y lo mismo pasa con la música. Yo creo que al final lo fantástico está hecho de realidad y vamos buscando una serie como de correspondencias, ¿no? De conexiones entre productos culturales que te pueden servir cuando quieres contar algo. Entonces una canción puede ser perfectamente, una canción de Van Morrison puede ser perfectamente un leitmotiv que te acompaña a un personaje a lo largo de un relato. Una trama pues más o menos copiada de Hitchcock, unos personajes más o menos copiados de Hitchcock te pueden venir muy bien para perfilar al malvado de tus cuentos, ¿no? Y desde luego lo mismo pasa con el cómic y con cualquier otro tipo de manifestación cultural. Creo que lo fantástico no tiene que nutrirse de algo descabellado ni de algo inverosímil, no opera en el vacío. Lo fantástico es una manera diferente de contar la realidad. Y cuanto más verosímil hagas la realidad con productos culturales que puedas insertar en un relato y que tengan sentido, mejor. Sí, yo creo que a la hora de escribir tampoco es tan natural empezar a hacer diferenciaciones o jerarquías entre el material que puede empezar a formar parte de los textos. Igual un material proveniente de la vida cotidiana, una anécdota que se nos ha contado, puede entrar al mismo tiempo que una referencia proveniente de la llamada alta cultura que una referencia de la cultura pop. Creo que todo puede formar parte con el mismo caldo de cultivo, del mismo conjunto de ingredientes, y a veces incluso van más allá únicamente de las citas o de las citas evidentes. Por ejemplo, incluso aunque en un determinado texto, por ejemplo, no se mencione jamás a un personaje de cómic, puede ser que la estructura del texto o el ritmo, la alternancia de diferentes pasajes en el texto pueda imitar la estructura que se da en cierta obra de cómic. Lo digo pensando en algún relato mío que tiene la estructura de una novela clásica de Alan Moore y Dave Gibbons, Watchmen, Los Vigilantes, que alterna de una manera muy enfática lo que sucede en la acción dibujada con lo que se comenta en las apoyaturas del texto, y esa especie de alternancia entre dos discursos puede ser también utilizada en un texto narrativo sin que necesariamente tenga que ver ni con la trama de la obra mencionada ni tampoco con sus personajes. Los elementos formales temáticos de los que uno puede echar mano en realidad son incontables y depende del propio proceso cómo van entrando en el trabajo. A ver, es que por una parte todo es realidad, ¿no? Todo forma parte de la realidad. Si estamos hablando de literatura fantástica también, quiero decir, El Hombre Araña también es parte de la realidad ya. El momento en el que nos inventamos al Hombre Araña y forma parte de nuestra cultura, y existen disfraces del Hombre Araña y existe todo tipo de merchandising, etcétera, pues forma parte de la realidad, no el auténtico superhéroe, pero de alguna manera sí está dentro de la realidad, al igual que están los personajes de Tolkien, ¿no? Entonces, todo eso forma parte de eso que podríamos llamar de muchas maneras, de formas más complicadas, pero que podríamos llamar cultura, y ya está. Nuestra realidad cada vez tiene más de postproducción, ¿no? Ya no es solo esta mesa, ¿no? Es mucho más compleja. Entonces, los que nos movemos en esa literatura de lo insólito,
pues sencillamente vamos más hacia arriba y hacia abajo en las distintas escalas, pero estamos manejando ese material que llamamos realidad o cultura o materia abstracta, ¿no? Y claro, y dentro de eso es lícito todo, cualquier influencia cabe y nosotros podemos utilizar la literatura para hablar de cualquier aspecto de nuestra vida, que incluye también todo esto, ¿no? Y que va siempre añadiendo capas y capas, ¿no? Cada vez más. Y ya por irme ciñendo un poco más a lo que comentabais, yo creo que aquí sí hemos vivido ya, al menos nuestra generación, hemos vivido una gran influencia sobre todo de determinadas series de televisión, determinado cine y determinado tipo de cómic que a lo mejor otras generaciones no han tenido, ¿no? Pero nosotros sí hemos ya recibido todas las influencias que contenía a su vez lo fantástico, ¿no? Y aquí en España pues nos han llegado muchas series, algunas a lo mejor no han llegado a México porque eran más de aquí, pero otras, la de ¿cómo se llama? La de famosísima, esta fantástica de la dimensión desconocida. La dimensión desconocida habrá llegado allí y aquí, y yo creo que eso está en nuestra infancia y eran historias breves. Para que no hayáis seguido nunca la serie, eran pequeños capítulos que terminaban, ¿no? Y cada uno era como un relato realmente, ¿no? Un relato fantástico que te podía transportar a cualquier sitio, ¿no? Podía ocurrir aquí o podía ocurrir en otra dimensión directamente, ¿no? Eso pues de alguna forma también ha estado ahí y es normal que surja en nuestros argumentos y que tenga peso en las ideas que residen dentro de nuestros relatos, ¿no? Ahí sí que reconozco de una manera muy fuerte toda esa influencia y creo que tiene mucho peso. Luego los elementos que citabas, Natalia, en concreto respecto a mis cuentos o mis novelas, por ejemplo, por poner alguno, los elementos así un poco históricos o más culturales, más evidentes, yo reconozco que esos los utilizo más de decorado y de excusa. O sea, en muchos casos son solo el punto de partida para localizar la historia en algún lugar, para hacerla a veces verosímil o por darle un punto exótico o por yo mismo manejar unas piezas que a mí me estimulen en ese momento, ¿no? Pero son más excusa. Yo creo que el núcleo duro del relato siempre va por una idea que puede venir a la vez de este tipo de referentes, ¿no? Pero más en la línea a lo mejor de lo que comentaba Patricia antes de ese tipo de ficción que nos llegaba en la infancia y en la juventud, ¿no? Y luego ya te digo, ya ese último dato que meto yo en la historia al final es más anecdótico, ¿no? O sea, no le doy tanta importancia. Y quizá, bueno, hay otras influencias, me salto yo al guión un poco, vamos bien de tiempo, hay otras influencias no tan explícitas, no marcadas por un intertexto concreto y que sin embargo están ahí, laten de fondo, ¿no? Esta mañana creo que lo comentaba con Alberto, a veces, claro, tenéis esas mismas influencias, es lógico que haya coincidencias, pero se perciben pues, imaginarios que os han podido influir en determinado momento. Pensaba yo en nosotros dos con, por ejemplo, todo el imaginario pictórico de Max Ernst, ¿no? Podríamos poner muchos más ejemplos. Recordaba después releyendo vuestra obra para organizar esta mesa redonda, cuentos de Patricia, microrelatos que hacen un homenaje a la película del Resplandor y entonces lo enlazaba con la idea de un cuento de Alberto Chimal también, en el que precisamente un personaje está como metido en una escena. No nos da ningún dato de director o de película, pero los guiños, ¿no? de contenido argumentales que aparecen hacen que identifiquemos la película. Y en ese sentido, bueno, pues hay muchos ejemplos realmente que podemos localizar y dentro de vuestra originalidad, ¿no? Pero sí me interesaba también esa otra parte, no tanto los homenajes o los guiños muy intertextuales muy claros, sino ese otro imaginario que puede estar de fondo y que a veces, bueno, como que se intuye que está ahí en la ambientación quizá, ¿no? O en la descripción de determinados personajes y sin embargo no está tan explícita. Pero es que el problema de eso es que a nosotros también nos cuesta mucho a veces verlo. Claro, es que muchos tendremos que ir al psicólogo para verlo, quiero decir. Tendrías que manejar todo tu subconsciente y acabar ahondando ahí, ¿no? Y por eso, pues a veces es un lector el que te lo apunta.
tú a lo mejor ni te has dado cuenta. Aunque en algunos casos concedéis más importancia a las historias, pienso, a la elaboración de personajes, incluso al desarrollo de ideas con pretensión epistemológica, se advierte en el conjunto de vuestras respectivas obras el cultivo de todas las categorías estéticas o genéricas que integran el ámbito de la imaginación. Esto es algo que me ha llamado mucho la atención porque no sucede lo mismo con todos los escritores actuales. Disfrutamos de publicaciones de Alberto, yo lo decía esta mañana en la presentación, próximas a lo maravilloso, a lo mítico, al terror, a lo gótico, a lo fantástico, a la ciencia ficción. En la obra de Patricia se vislumbra una original mezcolanza entre lo fantástico y lo grotesco y el horror. Concretamente hablamos siempre del gótico sobrenatural, de la literatura de terror o los relatos de terror, y a ello se une su reciente colaboración en una antología de ciencia ficción, ¿no? Ahora mismo con la doctora López de Guisa. Y por su parte Juan Jacinto, que actualmente está escribiendo una novela que ya el año pasado nos dijiste que podía participar incluso de la tendencia del realismo mágico. En todas sus anteriores obras nos ha ofrecido múltiples ejemplos de superación de los moldes tradicionales de la imaginación, abarcando desde el relato histórico, géneros como lo policíaco, lo gótico, el terror, lo fantástico, la ciencia ficción y también, sobre todo dentro del ámbito de la ciencia ficción, lo prospectivo, que quizás sea la vertiente más interesante. Tanto en la crítica como en el medio académico, y aquí entro también en mea culpa, ¿no? Porque los docentes lo hacemos constantemente, lo siento por los alumnos de teoría de los géneros literarios, pero en el medio académico se hace muchísimo, en la crítica también, se intenta siempre establecer clasificaciones genéricas de las obras, pero realmente yo reconozco que cuando uno va a la práctica literaria, algunos de los escritores, por ejemplo, que a mí me parecen más interesantes, nos demuestran que se puede estar por encima de esas etiquetas o de esos corsés genéricos. Me gustaría que compartierais en esa línea con nosotros, si tenéis esa misma idea, cómo se enfrenta el escritor a esa diversidad de grados de fantasía pertenecientes al territorio de la literatura de la imaginación, y si late bajo vuestro quehacer ficcional una pretensión consciente de transgredirlos o si es algo que surge de manera natural. Bueno, yo creo que cuando escribo no me planteo ni lo que estoy haciendo ni si estoy transgrediendo. Me limito a escribir y no tengo en cuenta, no estoy intentando nadar contracorriente de la academia ni de las instituciones, no me planteo eso. Lo que sí que me interesa dentro de lo que es el territorio fantástico, en el que me siento muy cómoda y que me da la sensación de que lo fantástico se apodera siempre de lo realista en cuanto aparece. Quiero decir que en cualquier obra realista, hasta el momento en que aparece lo fantástico, el momento siguiente ya pasa a ser considerada una obra fantástica, porque la potencia que tiene es muchísima. A mí sí que me interesa un tratamiento de lo fantástico o ese terreno de lo fantástico en el que puedo reconocer elementos de la realidad cotidiana y las grietas que tiene esa realidad cotidiana. No me interesa tanto, ni como lectora, no me ha interesado nunca, ni tampoco hacerlo, el territorio fantástico donde todo está inventado, donde todo es un producto de la mente del autor, pues por ejemplo las sagas en las que se inventan personajes, funcionamiento de una sociedad determinada. No, a mí me interesa tratar la realidad más o menos reconocible por mí y por cualquier lector de mi época y de mi edad y un poco de la sociedad de la que formamos parte, pero siempre teniendo en cuenta que pueden aparecer fisuras, ¿no? Y que las fisuras no tienen por qué ser cosas muy importantes, pero sí marcan una evolución de lo fantástico a partir de ahí. Bueno, por mi parte, yo creo que, por lo menos en lo que concierne a mi trabajo, sí hay la intención, la necesidad de transgredir un poco, por lo menos los moldes, o de ir un poco más allá de las categorías preestablecidas. En la mañana decía yo que puede ser, digámoslo así, un poco una cuestión generacional, donde me toca a mí, en el entorno, en el tiempo en el que me toca formarme y comenzar a escribir, hay muy poco espacio para hacer labores creativas más allá de una parcela muy reglamentada, muy acotada de un subgénero distinto, que es como el realismo mexicano realmente existente o algo así parecido, que desde dentro, observado desde esa propia tradición,
se convierte en un corsé muy asfixiante, en una serie de reglas muy restrictivas. Entonces, la primera alternativa para muchos de nosotros parecía ser tratar de cambiar esas reglas por otras, pero por digamos, como decía yo en la mañana, por prescripciones genéricas que provenían de los Estados Unidos, ¿no? Cosas como ciencia ficción, fantasía épica, etcétera, ¿no? Horror cósmico. Pero resulta que esas series de prescripciones o esos manuales de procedimiento implicaban una serie de dificultades reales, pues, para publicación, para difusión, para reconocimiento de las obras. Entonces, para muchos de nosotros no quedaba otra que salirse también de esos territorios cercados y ponerse a buscar en otra parte, ponerse a buscar espacios creativos en otros lugares. Obviamente, yo concuerdo con Patricia, no es una cosa que uno se plantee, digamos, de manera programática. Ahora voy a hacer un texto que tome 30% de cyberpunk y 10% de horror Lovecraftiano, y etcétera. No es así. Uno va asimilando, digamos, las influencias que le interesan y las va integrando, pues, como puede y como quiere, de una manera más orgánica, más fluida que eso. Pero sí, en mi caso, sí hay, también como parte de este proceso orgánico, de este proceso fluido al que uno felizmente, si tiene suerte, va llegando, sí hay la idea de no quedarse en una sola prescripción genérica establecida de antemano, sí de jugar a crear híbridos, de jugar a contar historias con recursos que no necesariamente provengan todos de una fórmula preestablecida. Así es. Bueno, pues en mi caso yo me siento bastante cómodo en esa fusión o mestizaje de géneros, sobre todo de los géneros que mencionabas, intentando hibridarlos, intentando sacar algo nuevo de ahí. Y claro, y reconozco que cada vez tengo más conciencia de ello, ¿no? Quizá al principio no la tenía, pero luego con este tipo de mesas pues te vamos haciendo preguntas que te hacen pensar y van pasando los años y cada vez uno tiene más autoconciencia de todo esto, ¿no? Por ahora no he llegado al bloqueo, así que bien, pero algún día te puede hasta bloquear, ¿no? El caso es que sí es cierto que ya me voy dando cuenta de que me interesa esa combinación de géneros, porque volviendo a la idea de la combinación que decía antes, creo que en la combinación de nuevo vuelve a surgir algo nuevo, ¿no? Sin embargo, nunca me han interesado los géneros más puros. Si yo me pusiera a leer policíaco puro y duro o género negro puro y duro, me aburriría terriblemente. Pero es que incluso en el fantástico, que se supone que es donde estamos todos, si nos vamos al fantástico puro y duro, es decir, al del fandom, pues tampoco, ni lo he leído ni me ha interesado nunca, ¿no? Al final siempre se hacen nichos dentro de cada uno de los géneros, quizá porque en su día los han empujado fuera por esos prejuicios que decíamos, pero en cualquier caso luego ellos se han vuelto sobre sí mismos y se han encorsetado mucho más, y ahí es donde están esas reglas que decía Alberto, ¿no? Son reglas que no te permiten crecer, que no te permiten improvisar, que no te permiten hacer cosas nuevas. Son reglas que lo único que permiten es el perfeccionamiento dentro del mismo juego. Pero por eso muere el policíaco en un momento dado. Cuando surge la novela negra es porque el policíaco más clásico estaba agotado. Claro, es que ¿qué vas a hacer? Otra trama de cuarto cerrado, ¿no? ¿Y dónde está, cómo ha entrado el asesino o cómo ha robado esto? Los especialistas en eso, claro, ya lo rizaban tanto que llegaban a hacer virguerías, ¿no? Pero eso, como hecho literario, ya no tiene tanto sentido, ¿no? Sin embargo, infundir géneros de manera que antes a lo mejor no se había hecho, o incluso combinar géneros que era antes impensable combinar, es que hasta hace nada el humor era muy infrecuente en lo fantástico, por ejemplo, ¿no? Y hay combinaciones mucho más estrambóticas, ¿no? Pues a mí eso me estimula, me parece interesante. Luego, ¿qué es lo que se va a conseguir? De nuevo, ahí tampoco lo tenemos por qué saber, es que si lo supiéramos a lo mejor ya no tendría tanta gracia. A mí me interesa, al igual que a todos los que estamos aquí sentados, como apuntaba Patricia, crear desde ese contexto realista
es decir, de esa reproducción del paradigma de nuestra realidad en la que estamos y poder comentar o criticar o poner en la zancadilla algún concepto de esa realidad, me interesa eso y no tampoco esa fantasía desmedida, al menos por ahora, a no ser que me lo plantee un día como reto, como esa posibilidad de, oye, se podrá hacer algo así y que interese, porque hasta ahora no me he encontrado con eso, ¿no? El caso es que me interesa partir de ahí, pero es verdad que, bueno, pues cruzando géneros creo que a lo mejor se puede mirar un poco más lejos o mirar hacia otro lado que hasta ahora no se había apuntado, esa mirada de soslayo que nos interesa tanto a todos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que luego eso hay que clasificarlo. Evidentemente, un autor que está intentando crecer por ahí, pues va a estar muchas veces mal colocado en las librerías, ¿no? Porque entre otras cosas el librero es el que menos tiene por qué saber dónde colocarlo, y como las librerías muchas veces van por géneros, pero luego el quebradero de cabeza es para el académico, para el investigador, ¿no? Cualquier autor, no ya de los que estamos aquí, sino de nuestra generación, de los autores vivos que esté ahora, que consiga crear un género nuevo, pues ese es el que lo habrá de verdad logrado, ¿no? Pero para ese a lo mejor no hay ni nombre, ¿no? Entonces no podemos saber del todo lo que estamos haciendo, ¿no? Por suerte. Como es lógico, por lo que venimos argumentando, se localizaron en nuestras creaciones también muchos de los rasgos de esa poética actual de la literatura no mimética. Yo me planteaba qué última pregunta elegir y me resultaba bastante complicado. Empecé a pensar, bueno, podemos hablar de las especulaciones espaciotemporales, podemos hablar de la problemática de la identidad a través de motivos también muy concretos en ambos casos, pues la metaficción, lo lírico, el doble, las metamorfosis, lo monstruoso y otra vez de nuevo un largo etcétera. Y sin embargo, bueno, pues teniendo en cuenta un poco el tiempo que adjudicábamos a esta conversación, me gustaría plantear, sin más como acercamiento, a dos cuestiones que pueden parecer más arquitectónicas que temáticas, pero que están perfectamente enlazadas con estas últimas. Me refiero en primer lugar a las estructuras de vuestras obras que transmiten tanto contenido como los argumentos de las tramas. Pongo algunos ejemplos muy rápidos, al margen de advertencias iniciales, de advertencias finales que nos podemos encontrar en algunos de vuestros libros y que enriquecen esas estructuras. Sobresale el empleo de novedosos, yo diría, bueno, han existido antes, pero el modo de plantearlos hace que sean novedosos mecanismos narrativos, técnicas muy variadas que nos conducen a engranajes que ofrecen al lector diversos niveles de lectura. Estoy pensando en originales divisiones de algunos de vuestros libros, también en la nomenclatura muy peculiar de esas secciones, ¿no? de las publicaciones que nos habéis ofrecido a los lectores, también en las hojas de ruta que nos muestran diversas posibilidades de lectura, en los puentes de interconexión que se establecen dentro de una misma obra, en los planteamientos metaficcionales de muchas de vuestras historias también, sin olvidar el recurso de la no linealidad que aparece en muchos de vuestros textos, así como el impulso simbólico del espacio narrativo, ¿no? Que tiene una gran importancia, un gran alcance también en muchos de vuestros títulos. Y en segundo lugar, al margen de esas estructuras peculiares, quiero aludir al humor, algo que acabas de citar, al humor que se percibe en algunos pasajes de vuestras obras. Diría que la fina ironía, ¿no? en muchos casos, incluso la parodia, se vislumbran en ciertos textos de Juan Jacinto y de Alberto, y el lector cómplice de Patricia reconoce enseguida o recuerda, ¿no? Le vienen a su mente enseguida algunos microrelatos que provocan un efecto humorístico a pesar de tener una ambientación o un planteamiento grotesco, ¿no? Relatos bastante macabros que a la vez nos hacen sonreír. Bueno, esto es como algo extraño en principio. Bien, pues dicho todo esto, os planteo ¿hasta qué punto existe por vuestra parte una pretensión de innovar en esa vertiente formal de la creación ficcional, y también si es el humor una herramienta más de todas las estructurales que he citado con la que la literatura de la imaginación logra refutar esos esquemas realistas de la concepción del mundo y del yo? No sé si queréis ir de una en una o vais contestando quizá. Hablamos de lo estructural primero. Bueno, en el caso de la innovación basada en la estructura o en la utilización de según qué textos, metatextos, paratextos, para enriquecer lo que estamos haciendo. En mi caso, por ejemplo, yo estoy pensando en Casa de Muñecas, que hay una hoja de ruta. Hay en las páginas iniciales hay una especie como de manual de instrucciones muy sintetizado de
posibles rutas, posibles recorridos que se pueden hacer por la casa, y cada uno de ellos conlleva una serie de efectos en el visitante, ¿no? Sería una ruta diferente y es como un parque temático al final. La casa la estás convirtiendo en un parque temático que te puede generar unas emociones, unas impresiones u otras. Yo creo que no me planteé, a ver, voy a coger un manual de instrucciones y lo voy a encasquetar aquí, lo voy a meter, a ver qué tal queda, sino que más bien lo que vamos haciendo es, de alguna manera, ser conscientes de que se acaban las maneras de contar y que hay que buscar otras. O sea, yo creo que de cierta manera lo que ocurre es que tenemos que empezar a innovar de alguna forma, de no tener la sensación de que estamos escribiendo lo mismo que acabamos de leer o que hemos venido leyendo, y que una manera de hacerlo es fagocitar cualquier tipo de referencia, cualquier tipo de alusión o de elemento que podamos coger de la vida cotidiana, ¿no? Y tiene cierta ironía también que nos tengamos que plantear, en el caso, por ejemplo, de la hoja de ruta de Casa de Muñecas, que uno no pueda entrar en una casa y ya está, y recorrerla y llevarse las impresiones, sino que necesite una guía de empleo, una especie como de ruta marcada, porque no sabe tomarla, ¿no? Yo creo que hay una ironía incluso en eso. Bueno, sí, gracias. En mi caso, la búsqueda de elementos estructurales con los cuales jugar, igual que el resto de los elementos que uno puede echar dentro de la combinación para crear una narración, para mí eso es muy importante. A mí me interesa sobre todo pensar, digamos, por ejemplo, en los índices de los libros, de las reuniones de textos, como un poco como mapas o como trazados de relaciones que pueden establecerse entre los diferentes textos. Estas relaciones pueden ser muy fuertes entre sí, puede ser que digamos, un libro entero va a formar un discurso completo, una especie de metadiscurso más allá de lo que están diciendo los textos individuales. Esto ocurre, creo, o me ha podido ocurrir sobre todo con los libros de microrrelato, o bien puede ser que el índice proponga una serie de posibilidades de lectura que el lector puede tomar o no, pero que están presentes y se ofrecen de una manera más o menos clara, pero también más o menos encubierta, pues juguetona, en el sentido de que están no como una declaración, sino como una serie de pistas que pueden ensamblarse. En el libro reciente que me han publicado, Páginas de Espuma, Los Atacantes, por ejemplo, los relatos son 7 y están ordenados de tal manera que haya algunas pequeñas correspondencias o sugerencias entre ellos que pudieran comenzar a entrelazarlos. Y también, dado que muchos de los finales son deliberadamente desconcertantes o quedan parcialmente abiertos, el texto central, el texto colocado en el número 4 del orden del índice, que digamos en esa estructura quedaría al centro, es un texto que se titula Aquí sí se entiende todo, porque en él sí se entiende todo, porque hay de alguna manera por lo menos la tentativa de jugar a dar una serie de pistas que pudieran iluminar la lectura de los otros. Bueno, y en tu novela La Torre del Jardín, bueno, claro, hay una absoluta novedad formal también, ¿no? Con dos voces que te están hablando a la vez, en dos planos que no se sabe bien al principio desde dónde te hablan y crean un efecto inquietante, ¿no? Que yo creo que es vertebral en toda la novela. El espacio, perdona que te interrumpa, el espacio, ¿no? La plaza Claro, también es... claro, totalmente. Sí, yo antes estaba hablando de que, estaba diciendo que creo que estabais de acuerdo que los tres autores que estamos aquí sentados partimos de la tradición, no renegamos de la tradición, pero intentamos hacer cosas desde esa tradición, cosas nuevas, ¿no? Y un poco por aquí iría todo esto, ¿no? Todos los experimentos estructurales y formales que hacemos, yo creo que lo que demuestran es que a pesar de reconocer esa tradición, tenemos una intención real de intentar llegar un poquito más lejos, aunque sea arañar un poquito más, ¿no? Sin tener que hacer grandes exposiciones postmodernas de cómo somos, etcétera, etcétera, ¿no? Todos conocemos movimientos frustrados de generaciones que, tanto en México como aquí, dos generaciones concretas que supongo que más de uno tendrá en la cabeza,
que se han vendido como, de repente, de gente joven que se ha vendido como, bueno, pues somos nosotros los que estamos haciendo algo realmente nuevo. Si eso se hace de una manera muy alocada, sin pensar, pues al final ocurre lo que ocurre, ¿no? Que están haciendo cosas que ya se ha hecho a principios del siglo XX y ellos no se habían enterado, con lo cual el ridículo es brutal. Y si no hay nada más detrás, pues luego, bueno, pues acaba eso disolviéndose, al menos el movimiento, y quedando unos cuantos autores que a lo mejor son más válidos dentro de ese movimiento, ¿no? Lo cierto es que yo creo que lo honesto es reconocer esa tradición e intentar jugar sobre ella, ¿no? También me siento muy identificado con lo que estáis comentando, comentando en mi libro de relatos, pues, de microrelatos, perdón, también publicado en Páginas de Espuma, pues al igual que estáis diciendo vosotros, pues se puede jugar mucho más con índices, con formas de lectura, etcétera, etcétera, con secciones y con todo tipo de artilugios, ¿no? Gracias a esa brevedad que hace que cada micro sea una pieza, ¿no? que puedes mover y localizar. Incluso puedes jugar con las propias ilustraciones, y de hecho es plenamente ilustrado, ¿no? Con la maquetación del libro. Se pueden hacer cosas muy interesantes. Pero también lo he intentado hacer con novela, con el signo hipocondriaco. Yo intentaba en cada capítulo, que eran también capítulos breves, empezar de una manera distinta, jugar a que a veces es un diario, a veces es una justificación legal, a veces es otra cosa, ¿no? Siempre intentando que el lector en las primeras líneas se quede un poco perplejo, desorientado. Y en otras no, en otras a lo mejor he dicho, bueno, pues ahora también voy a ver si con la palabra sola se puede defender lo que quiero conseguir. Pero en definitiva, lo que creo que es más interesante de todo esto es que si no se da esta vocación de superación formal, a lo mejor hay un factor importante para distinguir la literatura de eso otro que hoy se produce mucho, al menos el intento de literatura, que no digo que lo consigamos, pero ese intento, esa aspiración a hacer literatura, y eso se puede distinguir de eso otro que hoy ya es un producto y que a veces es por encargo de grandes grupos editoriales y que hay muchos autores que se sienten cómodos ahí, reciben un encargo, hacen algo que saben que se va a vender y lo hacen como dentro de un molde, ¿no? Y es una literatura mucho más plana, ¿no? Donde en determinadas novelas podrías cambiar los nombres y los sitios y te sale lo mismo, ¿no? Y vas cambiando los nombres y los sitios y salen 5 novelas, ¿no? Algunas se anuncian en la sexta o en la 4 de la hora de la siesta y bueno, y ahí están en las librerías y se venden muy bien y funcionan relativamente bien para lo que quieren, ¿no? Pero no tienen esa vocación de superación de lo que hay, ¿no? Sino que crecen de una forma muy parcial dentro de lo que ya está establecido. Por mucho que sean realistas, lo que decíamos antes, llevamos repitiendo nuestros días, a mí me parece más literatura de evasión, de pasar el rato y sin más, que este otro tipo de literatura que te hace reflexionar, ¿no? Al final sobre la realidad. Pues, ¿hablamos del humor? Bueno, pues a mí me da la sensación de que el humor es un mecanismo que está basado en la sorpresa. Lo que nos hace reír primero normalmente nos sorprende y el primer momento es de estupefacción, luego nos reímos y creo que lo mismo pasa con el miedo. El miedo es una emoción que causa, lo primero que causa sorpresa, luego puede derivar al horror, al pánico, a la incertidumbre, a lo que sea. Entonces a mí me da la sensación que uno de los mecanismos más útiles para tratar el terror es justamente el humor, y no estoy descubriendo nada. Realmente en cualquier parodia de estas de Scary Movie o este tipo de películas está muy conectado el miedo, llega un momento en que te da risa, ¿no? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con los microrelatos de Fernando Iwasaki, de Gafar Funerario. Gafar Funerario es una combinación magistral del miedo y el humor. Las monjas que aparecen en los cuentos de Fernando te dan pavor, pero al mismo tiempo te estás riendo porque te recuerdan a Vito Corleone en algunos casos. Entonces yo creo que hay un momento en el que el humor es la mejor manera de contar el miedo y es una manera crítica de contarlo. O sea, llega un momento en que también yo me cuestiono a veces las cosas que nos dan miedo o si lo que nos da miedo es lo que realmente nos tiene que dar miedo, ¿eh? Hay una especie como de crítica incluso normalmente yo empleo el humor en el narrador y el narrador es el que está por encima de los personajes, el que es capaz de ridiculizar a los personajes o lo que les está pasando a los personajes.
y a veces lo que le está pasando a los personajes tiene que ver con el miedo. Y es una manera de conectar las dos cosas de una manera que han hecho gente que yo admiro, como Fernando, por ejemplo. Yo creo, para mí el humor es muy importante. El humor es, entre otras muchas cosas, una forma, como decía Patricia, de criticar, de destruir ciertas jerarquías que de pronto están no solamente en la literatura, en la creación de un mundo narrado, sino en la vida real. De pronto determinados personajes, determinados figurones, determinadas formas de pensar también, determinadas actitudes ante el mundo, son colocadas como en una especie de pedestal, son puestas, digamos, como para ser objeto de la veneración de los demás, y de vez en cuando vale la pena tratar de destruir esa solemnidad, tratar de bajarlos del pedestal, tratar de ponerlos con nosotros. Es lo que un crítico ruso del siglo pasado llamaba el carnaval. Es el momento en el cual se quiebran las jerarquías y todos somos iguales. Se necesita de vez en cuando, como decía Mikhail Bakhtin, decía, uniformar o volver horizontales nuestras relaciones, y eso lo logra el humor, y eso en sí mismo es una actividad muy gozosa que puede lograr en la conciencia el leer un texto donde aparezca el humor de esta forma. Yo creo que el humor sobre todo es un signo de inteligencia, ¿no? Todos los que tenéis perro o gato, pues sabéis que a veces parece que están sonriendo, pero no están sonriendo. Y si coincidiéramos que están sonriendo, en cualquier caso no se están riendo. Reírnos solo nos reímos los humanos, ¿no? Porque hace falta, al menos como nosotros entendemos la risa, hace falta un doble juego con la realidad. Realmente estás planteándote una cosa y su contraria, ¿no? No sé si os habéis preguntado alguna vez qué es exactamente la ironía, pero la ironía es decir una cosa que significa justo lo contrario de lo que estás diciendo, ¿no? Y según en qué grado lo emplees, pues puede ser una ironía crítica, incluso destructiva, o puede ser absolutamente humorística, ¿no? El caso es que estamos jugando con unos niveles que evidentemente son muestra de inteligencia, y solo hay que poner algunas tertulias para ver cuando hay o no hay inteligencia, ¿no? Porque a algunos le falta el sentido del humor dentro. Bien, el caso es que como hacemos una literatura que también tiene por objetivo divertir al lector y no aburrirlo soberanamente, ya sea por el mecanismo de todos los géneros que estábamos mencionando y todos los más entroncados con la imaginación, o ya sea mediante otros mecanismos lícitos como el del humor, pues bueno, pues todos ellos vienen al caso, ¿no? Porque de lo que se trata es de no aburrir. Y eso no significa que no estemos diciendo cosas de la realidad, que no sean inteligentes, que no estén incluso ahondando más en ese análisis de la realidad, en ese análisis sesgado, en ese análisis divergente de la realidad, que obras realistas, ¿no? Lo increíble es que, siendo un factor que define la inteligencia, hay ese prejuicio, ¿no? Yo creo que lo que más en común tiene el humor con lo fantástico es el prejuicio de la crítica, ¿no? Ahora podemos ver alguna conexión más, ¿no? Pero sobre todo es el prejuicio que hay, ¿no? Y es increíble que lo haya en un país como este, donde la obra más señera y universal, por otra parte, es el Quijote, ¿no? Donde hay tantísimo humor y algunos que otros capítulos fantásticos. El caso es que hay mucho humor en el Quijote, hay mucho humor en gran parte de la gran literatura española, y luego eso se olvida muy fácil. Como salga una obra de humor hoy, lo primero que se hace es rechazarla, ¿no? Y pensar que, bueno, que es un género menor, muy injustamente, ¿no? Yo creo que tenemos autores en este país realistas que hacen humor y lo hacen muy bien, y están subiendo por suerte un poco el listón, como por ejemplo Antonio Olejudo, por citar alguno. Y he dicho realistas porque el humor sí que es verdad que puede utilizarse tanto de un lado como al otro, ¿no? Quizá esa relación
con lo fantástico estaba donde decía, ¿no? En lo estigmatizados que están los dos, ¿no? Pero luego, la parte que más nos interesa, y ya yendo a lo insólito, la parte que más nos interesa aquí es cómo reacciona lo fantástico al introducir ese componente extraño que es el humor, ¿no? Y ahí es donde surgen cosas nuevas, ¿no? Yo creo que ese punto de risa tonta que te puede dar en un momento dado con un relato grotesco o de miedo, pues es muy interesante, ¿no? Porque claro, habría que diferenciar también en esto que está diciendo Patricia, ¿cuándo te da el miedo? ¿Cuándo te da la risa? Perdón, porque la situación es rocambolesca y ya te ha dejado de dar miedo, o porque te da tanto miedo que te entra la risa, ¿no? Es que serían dos extremos, ¿no? Y probablemente haya muchos más, ¿no? Y yo creo que Iwasaki lo utiliza de una manera, luego hay autores que lo hacen de una forma mucho más paródica, donde la dosis, el humor está mucho más presente que el terror, y otros que lo mezclan de una manera a lo mejor poética y te deja con una sonrisa, con un poco de miedo y encima pues iluminado, ¿no? Entonces se pueden hacer muchas cosas interesantes, ¿no? Bueno, yo os agradezco el esfuerzo de condensación también a la hora de responder, porque eran muchos los interrogantes que os quería plantear. ¿Está apagado? Bueno, pues se ha escuchado, sí, ¿no? Me imagino. Pero nos quedan como 10 minutos y podemos, yo creo, abrir un turno de intervenciones, de preguntas, comentarios. Creo que es vuestra oportunidad, aprovecharla. Es el momento. Yo apunté muchos motivos antes que quedaban ahí pendientes de los que podríamos hablar con estos tres grandes autores. Pues, si no preguntaba yo. A mí me gustaría, no sé si me escucha, que ampliaseis un poco, que hablaseis sobre el motivo del monstruo en vuestras composiciones, porque yo creo que es uno de los motivos que más crítica esconde. Bueno, la producción de Alberto Chimal no la conozco tanto como la de Patricia y la de Juan Jacinto, pero sí que me gustaría que hablaseis un poco de eso, porque me parece importante mencionarlo. Bueno, pues yo sin monstruos no querría vivir directamente, ni querría escribir. O sea, a mí me parece que es el personaje más interesante de todos los que uno puede abordar, ¿no? Porque el monstruo, no pensemos en un monstruo tipificado. El monstruo, lo bueno que tiene es que puede ser un monstruo puede tener 1000 caras diferentes y dar todas mucho miedo, algunas veces te dan compasión. A mí me gusta del monstruo sobre todo la faceta de criatura marginal, ¿no? Me gusta el monstruo siempre es el otro, y me gusta mucho el cambio de percepción que hay cuando cambia una sociedad, cómo también cambia su visión del monstruo, ¿no? Como el monstruo de la Edad Media no es el monstruo del siglo XIX ni es el monstruo contemporáneo. Me gusta mucho esa versatilidad que tiene, y me gusta mucho que del monstruo casi nunca sabemos nada, ¿no? El monstruo es una especie de recipiente sobre el que todo el mundo puede opinar, al que todo el mundo puede temer, despreciar, pero pocas veces tenemos la visión del monstruo, y eso me parece muy interesante, que es una criatura hermética y la vamos construyendo los demás, ¿no? Los aparentemente normales o los que no entraríamos dentro de esa tipificación de monstruo, ¿no? Me gusta mucho la monstruosidad infantil, por ejemplo, el monstruo de la infancia, ¿no? El niño extraño, como pues, los niños de Ana María Matute, por ejemplo, me parece una manera de abordar la monstruosidad muy interesante, la maldad infantil, la crueldad. Me quedo pensando en el monstruo a partir de lo que dices, y creo que, por lo menos en mi caso, sí hay monstruos, y en algunos casos son, digamos, representantes o habitantes de estas porciones de lo desconocido, de lo oscuro, ¿no? De lo terrible que está más allá de la experiencia convencional. Pero en otros también son representantes diría yo, del comportamiento monstruoso. Yo también tengo por ahí varias historias con niños extraños, niños terribles, y también tengo otras en las cuales los monstruos son seres aparentemente normales, pero cuyas conductas los distancian de quienes los rodean, ¿no? Porque se vuelven extrañas, se vuelven imposibles de asimilar, y esto puede tener
consecuencias muy diversas. En ocasiones el monstruo, el ser monstruoso, puede acabar efectivamente rechazado, condenado por la sociedad que lo rodea, aunque también en otras ocasiones, si el monstruo dispone del poder o abusa del poder, puede que al contrario sea elevado por encima de los otros, ¿no? Como a mí me interesa en muchas ocasiones el tema del poder, de las relaciones de poder, del abuso de poder, en ciertos de mis textos ha aparecido este tipo de monstruo que es más que marginado, elevado, separado de los otros también, pero enmascarado en por medio de un disfraz o de una apariencia no de inferioridad, sino al contrario, de superioridad, y debajo de ella se esconde lo terrible. Bueno, más o menos ya está más que contestada la pregunta, pero por decir algo más, quizá los autores que estamos aquí sentados hoy, pues somos de aquellos que nos dejamos influenciar por imágenes terribles, ¿no? Yo creo que nos encanta, de hecho, ¿no? Cuando hay una imagen que nos impacta, muchas veces sin tener todavía la idea, ni la trama, ni los personajes, ni el escenario, somos conscientes de que ahí hay algo, ¿no? Y esa imagen pues muchas veces tiene que ver con la deformidad, o tiene que ver con la violencia, o tiene que ver con lo anómalo, etcétera, etcétera, que todo ello está relacionado con el concepto de monstruo, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces nos impregna, nos impacta, nos deja marcados y luego surgen cosas. Son de alguna manera los estímulos, ¿no?, de los que muchas veces creamos. Ya con lo que ha dicho Patricia y con lo que ha completado Alberto, pues han dibujado un espectro bastante amplio de lo que entra dentro de la categoría de monstruos. Que el monstruo, a diferencia de otros temas o conceptos de lo fantástico, el concepto de monstruo es muy, muy amplio, ¿no?, y muy versátil, ¿no? Cuando hablas del doble, hablas del doble. Si hablas de viajes en el tiempo, hay muchos tipos de viajes en el tiempo, pero bueno, pero está claro cuál es el concepto. Sin embargo, lo del monstruo es mucho más amplio, porque claro, está esa ternura del monstruo, está ese monstruo desvalido del que hablabais, también está ese monstruo político casi, ¿no?, que es por donde iba Alberto, ese monstruo convertido en un dictador, en un, no sé, ejecutor de masas. Pero es que lo monstruoso puede estar en cualquier parte, ¿no? Y puede estar en un sentido físico, pero también en un sentido figurado. Puede haber algo moralmente monstruoso, o puede ser que el monstruo esté en nosotros, puede ser que haya algo de nosotros que descubrimos en un momento dado, y si estamos hablando de un texto narrativo, en un momento dado de la historia se puede descubrir que el propio protagonista o narrador tenía algo de monstruo, y que identificaba a los otros con lo monstruoso, como estaba diciendo Patricia, y a lo largo de la historia de distintas maneras, a lo largo de la historia, digo, de la humanidad, pero de repente dice, ay, espera, si es que el monstruo era yo, es que el malo era yo. Entonces, claro, la capacidad y la flexibilidad del concepto del monstruoso es muy potente, ¿no? Es que realmente no le puede hacer sombra casi nada, porque abarca casi todo, ¿no?, al menos en los terrenos donde nos movemos. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues si no hay nada, hacemos un descanso de media hora y ya clausuramos el acto con el homenaje a la editorial Páginas de Espuma y con la lectura de estos tres grandes escritores a los que quiero agradecer de nuevo su presencia esta tarde. Gracias.